El alcoholismo es una enfermedad grave que puede tener sus orígenes en la juventud o en la etapa de la adolescencia, porque es una etapa sensible, por ejemplo, a la presión de grupo, una etapa muy impulsiva en la vida, y que le cuesta mucho tener control sobre lo que uno consume y además tiene muy poca posibilidad de pensar a futuro, los efectos que pueden tener a futuro. Realmente el alcoholismo en los adolescentes es un problema. Soy Lucía Daltaus, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Juan Luis Orrego. El tema de esta noche es el alcoholismo en los adolescentes y en los jóvenes. Buenas noches, Lucía. Hoy día, esta noche, tenemos que hablar sobre un tema que está alarmando a las autoridades sanitarias, a los padres de familia, por supuesto, no solamente en el Perú, y es el alcoholismo entre los adolescentes, ¿no? Cada vez a más temprana edad los jóvenes están consumiendo alcohol y en grandes cantidades. Pero para llegar a los adolescentes, ¿no?, el alcohol primero tuvo que estar en otros segmentos de edad, ¿no? Y desafortunadamente la lucha contra el alcoholismo, al menos en Occidente, ha venido fracasando sistemáticamente porque todas las estrategias que se han utilizado, desde aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas o establecer leyes secas, totales o parciales, no han funcionado. Así es un tema de realidad bien interesante porque estamos juntando dos problemas, bueno, el alcoholismo mismo, pero también la adolescencia, que también muchas veces pues, suele ser un problema, digamos, o un momento de crisis en todo caso, ¿no? Entonces la conjunción de esas dos situaciones realmente están trayendo problemas. Pero bueno, para justamente conversar de este tema tenemos dos invitados. Está con nosotros Alfredo Saavedra Castillo, que él es médico psiquiatra de la Dirección de Adicción del Instituto Nacional de Salud Mental, ONOUSHI. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña la doctora Rebeca Robles. Ella es psicóloga y viene del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente de México. Muchas Bienvenida, gracias Rebeca. por la invitación. Gracias. Gracias por venir desde México para conversar con nosotros. Bueno, vamos a primero explicar, porque ustedes saben que en verdad no siempre se entiende el alcoholismo como una enfermedad, ¿no? Se cree simplemente una persona de mal vivir o algo así, pero explíquenos un poquito qué significa, digamos, qué significa ser alcohólico. ¿Es una enfermedad? ¿Es una adicción? ¿Cómo se categoriza? A ver, doctora. El alcoholismo, como lo denominan ustedes, está concebido sí como una enfermedad dentro de las clasificaciones de los trastornos mentales. Específicamente se concibe como un trastorno adictivo, una adicción. Y esto es cuando llega a lo que denominamos técnicamente como abuso o dependencia a la sustancia. Es decir, lo que comúnmente se denomina como alcoholismo, técnicamente es considerado cuando tú llegas a un patrón de consumo que ocasiona que tu cuerpo se dañe, que tengas consecuencias sociales negativas por ese consumo, y entonces llegas a tener unos rasgos muy característicos que son la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Cuando está en esos grados el consumo de alcohol para provocar que tú toleres cada vez más cantidades y necesites incrementar esas cantidades para tener los mismos efectos, que esa es la tolerancia. Y cuando tú tienes un síndrome de abstinencia, es decir, un malestar fuerte cuando no está la sustancia en tu cuerpo, que ese es el síndrome de abstinencia. O diablos azules, conocido como diablos azules también. Sí. Entonces es cuando se sugiere la presencia propiamente de lo que denominamos como dependencia al alcohol o el alcoholismo. Ese sería el grado de consumo, ¿no?, que denominamos alcoholismo. Es decir, no es tomarte una copa, no es ni tomarte 2 o 3, en el caso de las mujeres, ni 5 en los hombres, que sería lo que tu cuerpo tolera cada hora y puede procesar. O sea, lo que el cuerpo tolera socialmente, digamos, ¿no? Y también físicamente, claro, ¿no? Porque si tú tienes una sociedad muy tolerante, permisiva, incluso que promueve el consumo de alcohol,
y tú a lo mejor puedes tomar más cantidades de alcohol y tu sociedad la tolera, pero tu organismo se daña, de todos modos es un problema de salud. Claro. ¿No? Alfredo, ¿es una enfermedad hereditaria o se hereda un tipo de predisposición o no? Bueno, la tasa de herencia está por encima del 50%. Es decir, la probabilidad de que una persona, digamos, desarrolle el problema del licor tiene mucho que ver con la genética, ¿no? Y hay otros elementos también a destacar, por ejemplo, que es, digamos, en las antesalas, digamos. Al final, digamos, del camino del consumo excesivo va a llegar, como bien nos decía Rebeca, el tema de la sensibilización cerebral. Pero antes de llegar a la sensibilización cerebral, especialmente en el terreno de los jóvenes, nosotros lo que vamos a encontrar es ese consumo excesivo. Es decir, todavía el joven no ha desarrollado una especie de sensibilización cerebral y por ende todavía se puede hacer algo para evitar de que ese consumo avance a estadios más avanzados. Esa es la visión positiva, pero la otra visión es que justamente como todavía no tiene un problema de alcoholismo o de esa adicción, digamos, quizás no se tipifica de esa manera, lo asume como que es parte de, no, así es la vida y no pasa nada, digamos, ¿no? ¿No? Ese es el problema también de no estar dañado todavía, es que cómo lo asume, cómo lo generas conciencia. Claro, ahí vienen los consumos moderados, o sea, los límites, por ejemplo, porque los límites hablan, usualmente siempre hay que conocer lo que es el trago. Un trago equivale a una lata de cerveza, ¿no? 2 latas de cervezas en 2 tragos, con 2 tragos ya estaríamos casi en los niveles punibles acá en el Perú, o sea, estaríamos casi en 50 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, si un joven, si una persona en el varón, por ejemplo, si toma más de 4 tragos, ya eso significa un consumo excesivo, un consumo ya exagerado. Entonces, ahí es donde tiene que ir el mensaje, ¿no? Exacto. Supuestamente en los jóvenes, antes de los 15 años ni hablar de tomar. Después de los 15 años entramos con la cultura. Y cuando nosotros vemos las estadísticas nacionales, por ejemplo, el problema de los 15 años es un problema pues ubicuo. Casi es raro que vamos a encontrar en todo el país de que no haya los famosos 15 años, donde es, digamos, la carta verde para que un joven empiece a tomar. O las fiestas de pre-prom, pre-pre-prom, que son las de pre-pre-prom son los 15 años y ya hay alcohol. Exactamente. Entonces ahí es donde viene el tema, ¿no? Porque ya después de ahí, ¿de quién es la responsabilidad? De los padres, de los tutores, de los profesores, de los colegios, que tienen que empezar pues a generar formas de tomar, digamos, moderadas y mesuradas, ¿no? No puede ser pues de que, por ejemplo, se van a una reunión de fin de año y casi no hayan profesores, o que solamente estén los alumnos, o de repente algunos profesores que les gusta tomar y están ahí en la fiesta. Claro. Entonces terminan pues en los famosos comas esos etílicos o esas intoxicaciones exageradas de los pobres jóvenes tan tempranos, ¿no? Que todo consumo de esa naturaleza siempre tiene que ser una bandera roja. Siempre, en todo padre, el mensaje de fuerza es cualquier consumo excesivo del tipo de la borrachera, que es uno que lo vienen trayendo, como se dice, ¿no? Que a veces puede ser de repente en la primera vez un joven que no conoce, pero si esto se empieza a repetir ya es un signo de alarma, independientemente de la frecuencia. Ya nosotros los especialistas, ya bueno, vemos si es abuso, si es dependencia, pero para la gente común y corriente, ¿sabes qué? Viniste bien embriagado, ya necesitamos una ayuda. Y ya necesitamos una orientación si esto se repite. Y no dejarlo a la llamada de atención solamente, porque uno a veces le llama la atención, pasan 2 semanas, otra vez viene así, ya, mucho cuidado. Rebeca, yendo a lo general todavía, tradicionalmente se acepta que el alcoholismo afecta más a los hombres que a las mujeres, pero en los últimos años el consumo de alcohol y de otro tipo de drogas en las mujeres está aumentando un poco ya pues porque la igualdad de género, la libertad, el empoderamiento de la mujer ha hecho que peligrosamente aumenten sus niveles de alcohol. Sí, tienes toda la razón. En la última encuesta nacional de adicciones de México pudimos constatar justamente lo que estás mencionando. Aunque el uso y el abuso de alcohol sigue siendo por mucho más frecuente en el hombre, de hecho es la primera causa de discapacidad en el hombre, y en la mujer es donde encontramos más incremento, justo lo que dices. No incrementó tanto el consumo en los hombres como incrementó el consumo en las mujeres, aunque siga quedando por debajo el de los hombres. Y particularmente entre las mujeres jóvenes. Claro. Es decir, los dos focos de atención son
la población femenina y la población joven. O sea, los dos nuevos grandes focos, sí, digamos. Son en donde más se registran los incrementos, aunque sigue habiendo el mayor consumo en el los Perú hombres. ¿Sucede lo mismo? Claro, en el Perú, ¿qué se ha visto? Fíjense, hasta quinto y media, quinto y secundaria, casi el 80% de los jóvenes ya probaban licor. Ese es un primer dato. El segundo, ¿Cuántos? El 80%. El 80% de jóvenes de 15 años, ya sean hombres y mujeres, sí, ya probaron alcohol. Ya probaron alcohol. El segundo dato fuerte es que la relación, si bien en cuanto, como bien es en México, en consumo casi están por ahí, una diferencia de 10 a 20% nada más en cuanto a consumo. Cuando ya uno llega a lo que es abuso y dependencia, la relación es de 2 a 1. En los jóvenes, en los adolescentes, básicamente de 15 a 18 años, la tasa de dependencia al alcohol está alrededor del 19% en el Perú. Y cuando llegamos a los 20 a 40, eso sube a 20% en varones. Y en mujeres está en 4, 9 a 5%. Es decir, la relación es de 3 a 1. ¿No? De tal manera de que esto sí es un avance ostensible, mientras que en drogas ilegales es de 10 a 1 más o menos entre hombre y mujer. Pero en alcohol la cosa sí ha tomado fuerza. Para terminar, un poquito solamente de redondear, porque tenemos que hacer un corte, para entender el alcoholismo, digamos, hemos dicho que puede haber una tendencia, digamos, hereditaria, digamos, no una predisposición hereditaria, pero también se puede adquirir por observación, un padre alcohólico, o sea, digamos, por imitación y por malos ejemplos y todo esto. Sí, por supuesto que sí. De hecho, los factores del contexto que explican la aparición del problema están claramente identificados. Uno de ellos es justamente la disponibilidad de alcohol, que empieza en casa, ¿no? El que haya alcohol y después el que haya alcohol cerca de la escuela, ¿no? Entonces, por supuesto que tienen que ver mucho estos factores del contexto y por eso es que las políticas públicas para poder remediar el problema se dirigen justamente a estos factores, porque claro que tienen una influencia. Claro, perfecto. Bueno, vamos a seguir con ese tema interesantísimo. Volvemos después del corte.